avanzar entonces nuestras clases, ¿ya? Bien, vamos a hacer, como les decía, un poquito de clase y después vamos a entrar al tema de los exámenes, ¿ya? La última vez habíamos estado viendo, habíamos entrado en equilibrio químico, ahora prácticamente estamos en equilibrio de fases. Y en una de ellas, la primera parte, habíamos visto el equilibrio líquido-líquido, ¿no? Ahí se entraba la ley de Raoult y habíamos hecho algunas gráficas de la temperatura frente a la composición y la presión frente a la composición. Y esta gráfica servía para las operaciones unitarias de destilación. Bien, después de eso habíamos entrado ya al otro equilibrio de fases que sería empleando la ley de Henry. Habían dos leyes ideales, una ley que era la de Raoult y la otra ley que era la de Henry. La ley de Raoult se empleaba para las soluciones líquidas que tenían unas concentraciones considerables. Pero cuando las soluciones son muy diluidas, entonces se emplea la ecuación de Henry. Y estas soluciones son diluidas, el caso específico, de gases que se disuelven en líquidos, ¿ya? Los gases se van a solubilizar en los líquidos, pero la concentración del gas en el líquido es mínima. Entonces es una solución líquida muy diluida en cuanto al soluto. Entonces, en esta situación de equilibrio de fases, vapor líquido, se emplea la ecuación de Henry, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ya entonces a la ley de Henry. La ley de Henry en forma general nos señala, dice que la concentración de un componente en una fase es proporcional a la concentración en la otra fase. O sea, estamos hablando de fases, de dos fases. Entonces estamos hablando acá, le estoy poniendo, implica dos fases. Una que va a ser la del líquido y la otra que va a ser del vapor, ¿ya? Bien, dos fases, donde el vapor se va a solubilizar en el líquido, ¿ya? Entonces, llegado un momento que se llega al equilibrio y ya no hay más solubilidad del vapor en el líquido, entonces vamos a tener una solución, una disolución, pero de concentración diluida, ¿ya? Bien, entonces este enunciado se plasma en esta ecuación, ¿ya? Donde P es igual a una constante de H de Henry multiplicada por la concentración, donde P es la presión parcial del soluto, ¿ya? La presión parcial del soluto, ¿ya? En el gas, o sea, en la fase gas, y esta es la concentración del soluto en el líquido. Aquí tenemos las dos fases, fase gas y fase líquido. Son proporcionales, y para que sean iguales está multiplicado por esta constante, la constante H de Henry, ¿ya? Entonces aquí esta sería la ecuación que sería válida para vapor líquido, ¿no? Equilibrio de fases, vapor líquido, que se encuentran en equilibrio, ¿no? Estamos ingresando una nueva constante, la constante H, llamada la constante de Henry, en las unidades que van a salir de despejar P sobre C, ¿ya? En las unidades de P sobre C. Las concentraciones, hay diferentes formas de expresar las concentraciones. Una de ellas es la molaridad, ¿no? Moles por litro. Otra forma sería expresar fracciones molares, X, ¿no? Entonces, aquí le estoy poniendo la constante de Henry en las unidades que deriven del cociente de P sobre C, ¿ya? Y esta constante de Henry va a depender, entre otras cosas, del sistema, o sea, cuáles son los componentes. No es lo mismo que sea el componente oxígeno en agua, o que sea sulfídrico en agua, o que sea CO2 en agua, ¿ya? Va a depender del sistema o los componentes de la disolución. Va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, menos solubilidad, ¿no? Del gas en el líquido.
y va a depender también de las unidades tanto de P y de C. ¿Ya? Bien, esta sería una teoría bastante sucinta, creo que es comprensible. No sé si hasta ahí podríamos tener algunas preguntas para pasar a resolución de unos cuantos problemas. Bien. Sí, se está grabando. Se está grabando. Sí, gracias. Sí, se está grabando. Bien, avancemos entonces, ¿ya? Si no hay preguntas al respecto, avancemos con un problema, ¿ya? Entonces, a ver, un problema bastante sencillo. Dice, una mezcla gaseosa que se encuentra a la presión atmosférica normal, ¿no? Un ATM, y se encuentra esa mezcla gaseosa a una temperatura de 30. La mezcla contiene sulfuro de hidrógeno en forma de gas, ¿ya? Ya, ahora esa mezcla dice en una proporción tal que su presión parcial es de 300 milímetros de mercurio cuando está en contacto con el agua. La mezcla gaseosa está haciendo una presión de 300 en contacto con el agua. Pregunta, calcule o determine la cantidad de este gas, sulfuro de hidrógeno, que se va a disolver en 100 kilos de agua, cuando lógicamente se vaya a alcanzar el equilibrio entre las dos fases. ¿Ya? Entonces, evidentemente es gas en líquido, entonces Henry, y tenemos que tener este dato, ¿no? Este dato que existe en tablas, ¿ya? Este dato que existe en tablas. Voy a copiar ahorita unos datos de la constante de Henry, pero en este caso sería ya un dato. La constante de Henry de este gas sulfídrico sobre el agua a esta temperatura. El valor es 6,09. ¿Ya? Un ratito, ubíquense en el problema, vivan el problema y vamos a inmediatamente a dar la solución, ¿ya? A ver, un momentito, un minuto. Ya, aló, seguimos, ¿ya? A ver, ya. Bien, jóvenes, entonces vamos a la solución, ¿ya? Estaba buscando mi tabla de valores, después se lo alcanzo, ¿ya? Vamos a ver, ya.
Solución. Ya, entonces estamos diciendo, estamos ubicándonos conceptualmente primero, ¿ya? Tenemos una solución o una disolución de gas en líquido, entonces estamos con la constante de Henry. La constante de Henry tenemos que sacar de datos de tabla, ¿no?, para las dos sustancias específicas, ¿ya? Y a la temperatura también específica. Bien, entonces la ecuación de Henry es esta: la presión, ¿no?, es igual a la constante de Henry por la concentración. En este caso, esta concentración va a ser X, ¿ya? Va a ser X. Entonces, la presión va a ser igual a la constante por la fracción. Bien, entonces la fracción, despejando de esto, tendríamos P sobre la constante. La presión, que está siendo una presión de 300 milímetros de mercurio, lo estoy pasando a atmósferas, dividiéndolo entre 760. Factor de conversión, ¿no? Entonces acá arriba tengo el numerador, ¿ya? Porque la constante de Henry está en atmósferas. Perdón, eso sí me había, creo que, olvidado de poner en qué unidades estaba la constante de Henry. ¿Ya? La constante de Henry está valiendo 609, perdón, 609, acá 6,09 atmósferas por fracción. Este es adimensional, ¿no? Bien, entonces acá, ejecutando estos números, me está saliendo 647 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Atmósferas se van y me queda en fracción. ¿De acuerdo? Fracción. Es un adimensional, ¿no? Pero la fracción es una relación molar, ¿no? Una relación de moles del gas entre las moles de líquido, de la mezcla líquida, ¿ya? Porque estamos relacionando esas dos. Bien, entonces tenemos la fracción, ¿no? Si haríamos este cociente X sobre 1 menos X, sería, y multiplicándolo por sus pesos moleculares respectivos, ¿no? Este del sulfídrico, y este que está acá, este denominador corresponde al agua, ¿no? Entonces tendríamos entonces las unidades de kilos de sulfídrico por kilos de agua. Por tanto, vamos a decir que la cantidad de sulfídrico disuelta en 100 kilos, en 100, sería entonces multiplicado acá por 100, acá, ¿no? Multiplicado por 100. Reemplazando valor, esta X, que sería este de acá, 647 por 10 a la menos 4, 1 menos X, que sería esto, ¿no? Bastante despreciable este denominador, ¿no? Porque sería 0,30, ¿no? 000, no, perdón, 1 menos esta cantidad sería 1 menos 2 ceros, ¿no? 2 ceros más, y más este serían 347. Ya, este es el peso molecular del sulfídrico, 34, el peso molecular del agua, 18 por los kilos de agua. Los kilos de agua disueltas en 100 kilos de, los kilos de sulfídrico disueltas en 100 kilos de agua. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Entonces eso se está grabando también, ¿ya? Esto se está grabando, todo se está subiendo al sistema SGA, y en el Face también está, ¿ya? Bien, avancemos entonces con otro problema, ¿ya? A ver, dice, en condiciones de equilibrio, este gas en agua, el CO2 gas en agua líquida, que se encuentra a 20 de temperatura, se ha encontrado, dice, que la cantidad de CO2 disuelta en agua es 0,01 gramos de CO2 por cada 100 gramos de agua. Calcule la presión parcial del CO2 en la fase gaseosa. ¿Cuál es la presión parcial? ¿Ya? Bien, nos ubicamos en el problema. Vemos solución. Ya, solución. La concentración en la fase líquida expresada en fracción molar del CO2. La concentración, esta es una forma de concentración en la fase líquida con respecto a la fase líquida, y expresada en la fracción molar de CO2, sería entonces el peso del CO2
perdón, las moles de CO2 entre las moles totales, ¿no? Peso entre peso molecular, peso entre peso molecular, peso entre peso molecular. Fracción. Moles entre moles. Moles parciales entre moles totales. Ejecutado me está dando 4,09 por 10 a la menos 5. Adimensional, ¿no? ¿Está bien? Ya tengo entonces la fracción. ¿Ya? La fracción. Ahora, luego de acuerdo a la ley de Henry, que es esta ecuación, voy a despejar entonces la presión a la que está trabajando esta fracción. ¿Ya? Aquí tengo yo la constante de Henry multiplicada por la fracción. Fracción con fracción se va y me está quedando ATMs. ¿Ya? Sería entonces la ejecución de los números en atmósfera, 0,058 ATMs. Que traducido a milímetro de mercurio sería el factor de corrección 760, ¿no? 44,1 mmHg. ¿De acuerdo? Sería la presión a la que está trabajando el gas CO2 sobre el agua. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Pasemos a otro. Problema. Dice, a una temperatura de 20, tenemos que 0,164 miligramos de hidrógeno se disuelven en 100 gramos de agua. En este caso, siendo la presión del hidrógeno sobre el agua una ATM. Determine la constante de Henry para la relación gas-líquido. Hidrógeno, agua. ¿Cuánto vale la constante de Henry? ¿Ya? Y en una parte B dice la masa de hidrógeno que se van a disolver en 100 gramos de agua a la temperatura de 20, a la misma temperatura de 20, cuando la presión sea en este caso ahora de 10, ya no va a ser de 1, sino de 10. Bien, un minuto para ubicarnos en el problema. Ya. Solución. Ya, entonces acá estamos diciendo la solubilidad del gas en el líquido, entonces implica Henry. La ecuación de Henry es esta, ¿no? Y el problema me está pidiendo a mí la constante. Ya, la constante. No, bueno, en este caso me pide la constante, me está dando la presión, pero desconozco todavía esto. Entonces el cálculo, ¿cuánto valdrá pues la fracción de hidrógeno en este caso? En esa mezcla gas-líquido. Entonces, para saber las fracciones, cálculo de moles de cada uno de los componentes. El componente gas, el componente líquido. Moles del gas hidrógeno, el peso entre su peso molecular. Y me da aquí el número de moles de hidrógeno. ¿Ya? Y de igual manera, las moles de agua. Las moles de agua sobre 100 gramos de agua entre el peso molecular me está arrojando 5,55 moles. Ya, teniendo entonces estas dos moles, las moles totales, las parciales sobre las moles totales, me da la fracción. Ya, acá del hidrógeno, acá me ha faltado el hidrógeno, igual que acá, pues, ¿no? Igual que acá. X de H2O, X de H2O sería, de H, de hidrógeno. La parte entre la suma de total. Ahora, la pregunta es, acá aparece solamente 5,55. Estoy considerando solamente al agua. ¿Razón? Porque este es bien pequeñito, pues, ¿no? Sumado este con este va a ser bien pequeñito, ¿no? O sea, 5,55, aquí todavía le falta 4 ceros, ¿no? Sería 0, perdón, sí, pues 0,00008. Aumentado en este y considerando solamente dos decimales va a ser la misma cantidad. O sea, es despreciable la cantidad del gas disuelto en el líquido, ¿ya? Entonces, ya. Ahora, haciendo la relación de moles, entonces me va a salir la fracción. 8,2 por 10 a la menos 5 entre 5,55. Me está saliendo esta es la cantidad, la fracción del hidrógeno, ¿ya?
Muy bien, ya teniendo esto, entonces con la ecuación de Henry, despejando simplemente la K, que sería P sobre X, la presión sobre X, ya conozco la fracción a esta presión, ejecuto y me está saliendo esta cantidad, ¿ya? 0,68 por 10 a la, perdón, por 10 a la quinta o 6,4 por 10 a la cuarta ATM. ¿De acuerdo? Es solamente ejecución. Calculadora. Conforme sería la parte A, la constante de Henry. ¿Ya? Bien, la parte B. ¿Cuál es la masa disuelta? Dice. ¿Ya? Entonces, para calcular la masa disuelta, vamos a calcular pues una nueva fracción disuelta, ¿no? Ya, entonces, constante de Henry, despejando X, va a ser P sobre K. Ahora la presión va a ser diferente, pero la constante la conozco. ¿Ya? Entonces, la cantidad de la solubilidad va a estar en función también de la presión. ¿Ya? Entonces acá me va a salir una nueva cantidad de X que estaría disuelto. ¿Ya? Sobre los 100 gramos son 5,55. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, la relación de moles entre la mole de agua es la misma relación numérica que hablar de las fracciones. ¿Ya? Que las fracciones. Mole de hidrógeno es lo mismo que hablar numéricamente relacionando, es lo mismo que hablar de las fracciones del hidrógeno. La mole de agua, las fracciones de agua. Si esta relación se cumple, entonces de acá puedo yo despejar la mole de hidrógeno. Mole de agua que multiplica a este quebrado, ¿no? Ya. La mole de agua la conozco y entonces las moles de la fracción molar de hidrógeno, la nueva concentración sería esta. ¿Ya? Dividida entre la fracción molar del agua. Reemplazo valores, esto también es muy pequeñito, ¿no? Entonces prácticamente es por y me está saliendo este número. ¿Ya? Conociendo la mole de hidrógeno, multiplicándolo por el peso molecular del hidrógeno, me estaría, que es prácticamente 2, sería 8, el doble 16. ¿Listo? Listo. Ya, ese es a ver. Ya. Entonces acá tenemos unos cuantos problemas. Tenemos unos cuantos problemas ya resueltos, ¿ya? Tipo de la constante de Henry. Con esto estaríamos acabando otro equilibrio de fases. Ahora, acá, finalmente, a ver, les voy a dejar un ejercicio, ¿ya? Problema. Se tienen 300 litros de una mezcla. Esa mezcla está compuesta, una mezcla gaseosa, compuesta por vapor de acetona y que está pues en el aire. Ya. La concentración de la acetona en el aire, dice, de composición el 1% en volumen de acetona en el aire. Bien, dice, esta mezcla gaseosa se va a poner en contacto a esta temperatura y a esta presión con 60 litros de agua líquida, hasta que se va a alcanzar el equilibrio entre las fases. Se alcanza el equilibrio entre las fases. ¿Ya? Ya, una vez ya hay equilibrio de fases. Ahora se pide calcular la concentración de la nueva disolución formada, gas en agua, ¿ya? Esta concentración en kilos de acetona por cada kilo de agua. ¿Cuánto de acetona hay en agua? ¿Ya? Para eso vamos nosotros a considerar que no hay variación en el volumen de la fase gaseosa. Ya, acá lo que me faltaría sería la constante de Henry
de acetona en agua, ¿no? Bien, dentro de un ratito se lo consigo, ahora sí, pero este problemita se lo se lo dejo ahí propuesto para que ustedes lo vean, o en todo caso en la próxima clase lo resolveríamos, ¿ya? Aquí faltaría, como le digo, la constante de Henry de la acetona en agua, ¿ya? Bien, hasta ahí preguntas. Ya, entonces vamos a pasar a los exámenes, ¿ya? Vamos a pasar a los exámenes.